Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Pues por ahí viene la batería sólida. Esto ya es algo imparable, es algo que si ayer parecía ciencia ficción, hoy parece que podamos cogerla y acariciarla incluso. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de esa batería sólida que es el santo grial del coche eléctrico, eso que está esperando con ansias porque será lo que lo ubique a la altura por fin y de una santa vez, a la altura de ese coche térmico en cuanto a las prestaciones relacionadas con autonomía, con velocidad de carga, con seguridad, incluso en peligro de incendio, que realmente se ha visto en estudios que tampoco incendia más un coche eléctrico que un coche de combustión. Pero bueno, no vamos por ahí hoy. Vamos por el tema de que hay que encontrar ese santo grial que es la batería sólida y que llevamos mucho tiempo detrás de ella y que ya hay quien se moja y quien empieza a dar fechas. Y de eso vamos a hablar hoy porque tenemos a un fabricante que se está mojando y está dando su propia fecha. Y la verdad es que me está sorprendiendo por un lado y por otro lado no tanto. Vamos a ver por qué. Estamos hablando del fabricante Sunwoda y nos está diciendo que de aquí a determinada fecha ya tiene su batería sólida. Por un lado me sorprende. ¿Por qué? Pues porque es un fabricante del que no había oído hablar antes, Sunwoda. No es una de esas marcas punteras de las que estamos oyendo hablar a diario, KTL, BYD, esas marcas que sabemos que están en la cabeza, que son las marcas punteras en la tecnología de las baterías. Por ese lado me sorprende que sea una marca que hasta ahora yo no había oído. Por otro lado, no me sorprende tanto, porque es una marca china, es un fabricante chino y ya sabemos que desde luego aquí el que no corre vuela y donde ahora mismo está la tecnología para el coche eléctrico y más concretamente de las baterías y por supuesto las de última generación o incluso próxima generación que son las sólidas, pues es en China. Así que en ese aspecto no sorprende tanto. Bueno, pues nos dice que ya tiene algo. Y lo que ya tiene en este momento son unas celdas de 20 amperios hora cada una de ellas y que por otra parte cuentan con una densidad energética de 400 vatios hora kilo. Y esto ya sí es una densidad energética para decir estamos hablando de una batería sólida. Porque no sé si recuerdas que hemos hablado de otras baterías, de otros fabricantes que dicen que están en ello, ya tenemos la batería sólida, y luego resulta que se ponen en 350 vatios hora kilo. Y claro, eso son densidades energéticas que se parecen mucho a lo que tenemos ya, a lo que hemos logrado. Si es que el litio anda ya por los 300. Y luego tenemos baterías como la de NIO, por ejemplo, que era semisólida, y que luego tenemos otra por ahí también semisólida, ¿de quién era? De SAIC, bueno, no recuerdo, pero ya hay un par de semisólidas por ahí en el mercado y estas baterías pues ya andan en densidades energéticas de 350 aproximadamente, pero claro, la cosa es esa, la cosa es que cuando lancen la sólida pues qué menos que empezar desde 400 para decir esto es una batería sólida que marca un antes y un después, una diferencia. Bueno, pues en este caso estamos ahí, estamos en ese 400, que fue el número que siempre he dado aquí, o sea, es el número que me parece digno para arrancar con la batería sólida. Y a partir de ahí, pues con lo que nos quieran sorprender. Bueno, pues como he dicho, Sunwoda se compromete a dar una fecha para esta batería sólida y esa fecha es ni más ni menos que 2026. Claro, ya teníamos a Toyota, por ejemplo, que nos estaba diciendo 2027. Entonces, alguien que aparezca dando fechas que ya están ahí, pues la verdad es que no nos impresiona. Si quieren impresionarnos, tienen que ir por debajo de lo que ya tenemos. Vale, 2026. Está bien, porque estamos a 2024, con lo cual, pues no queda demasiado para ese 2026. Por supuesto, voy a hacer hincapié en lo que hago siempre que hablo de la batería sólida. Y es que cuando aparezca en el mercado, no es decir ya hemos llegado al santo grial y ahora ya no pintan nada la batería de litio, la LFP, la NCM, la de sodio. Todo lo contrario, o sea, sabemos que las primeras, no solamente baterías sólidas, sino cualquier producto nuevo que sale al mercado, pues los primeros hay que amortizar esos utillajes de producción
con lo cual no va a ser barata. Y para que la podamos ver en cualquier coche montada nos tenemos que meter en la década de los 30. Es por esto que realmente pintan mucho en el mercado las baterías que tenemos ahora. No sé si la de litio, que tiene tantos tiras y aflojas, pero desde luego las LFP, que también llevan litio, pero bueno, con mayor seguridad, menos riesgo de incendio, este tipo de cosas. Y por supuesto la que tiene que venir de sodio. Esa sí que va a sacar bastantes castañas del fuego, y que en este momento pues la cosa anda con una densidad energética bastante interesante. La verdad es que tanto las LFP como las de sodio andan ya tocando los 200 vatios hora kilo, que eso era impensable. Eso era lo que manejaban las baterías de litio hace 2 telediarios, y ahora sin embargo es lo que manejan estas baterías, que en realidad son las baterías baratas. Bueno, pues eso es la buena noticia. Pero volviendo a la sólida, ¿de cuánto será ese precio del fabricante Sunwoda? Pues nos está dando cifras, y esas cifras son de $275 el kilovatio hora de batería. Así que si nos vamos a una batería grandecita de 75 kilovatios hora, por ejemplo, y a este precio, pues tendríamos una batería de 20.000 euros. Con lo cual estamos hablando ya de una batería compacta, interesante, la mitad de capacidad que la de NIO, que son 150 kilovatios hora, y nos dice el fabricante que al mismo precio por kilovatio hora. Porque, según nos dice, la de NIO, la semisólida, estaba ahora mismo en 40.000 euros al cambio. Bueno, aquí tenemos que ver cómo cada uno nos da la noticia a su manera, porque en su día, cuando yo os hablé de la batería, una de las veces que os he hablado de la batería semisólida de NIO, pues lo que decía es que el fabricante no le había puesto precio porque era invendible. Lo que hace es hacer un renting con ella en las estaciones de intercambio, pero por decir algo, puso un precio de 95.000 euros a esa batería, y ahora nos están diciendo que su precio oscila en los 40.000. Bueno, en cualquier caso, ni tú ni yo no lo vamos a comprar, con lo cual nos da un poco lo mismo. Era matizar esto para que veas que no es un error mío, sino que es que cada fuente o en cada momento te dan una información distinta. De momento se ha puesto en menos de la mitad el precio de la batería semisólida de NIO. Vale, pues volviendo a esto, nos dicen que sería el mismo precio por kilovatio hora en ese 2026, con lo cual en 2026 el precio de la batería para unos aproximadamente 500 kilómetros de autonomía estaría en 20.000 euros. Pues lo que te decía antes, sin ser barato, pero estamos hablando de las primeras baterías sólidas. Fíjate, me parece barato teniendo en cuenta que yo no voy a ir a comprar ninguna o ningún coche que la monte. No sé si tú, pero vamos, hay que tener en cuenta que 20.000 de batería más 30.000 de coche ya son 50.000, por ejemplo. Bueno, pues en cualquier caso, en 2026 ya tendríamos un fabricante que nos está diciendo que tendrá su propia batería y que, llegado ese momento, 2026, tendrá una capacidad de producción para 1 gigavatio hora al año. Bueno, pues otro fabricante más que da una fecha de 2026, pero quizá la buena noticia no sea esa. La buena noticia yo la veo de otra forma, y es que, bueno, como siempre, cada vez que alguien da una fecha, los demás ya están diciendo, ese es el objetivo, si quiero ser el primero hay que abatir ese objetivo. Bueno, pues recordemos que China había abierto un proyecto gubernamental en el que estaba aportando pues unos cuantos miles de millones de yuanes, tantos como 800 millones de euros al cambio, y que en este caso pues había 6 fabricantes implicados, los 6 fabricantes de los que más hemos oído hablar, como por ejemplo KTL, Wilion, BYD, FOU, SAIC, Geely. Estos 6 fabricantes focalizados para conseguir el objetivo que es la batería sólida, y además porque el gobierno de China quiere que se haga de forma rápida e inminente. Y para eso ha congregado a estos 6 fabricantes, a estas 6 marcas que ya conocemos muy bien, para que puedan sacarlo, para ser los primeros en sacar la batería sólida. Con lo cual, aquí es donde viene lo bueno de esta noticia. Si tenemos a este fabricante chino que ya da una fecha, 2026, entiéndase que el grupo de los 6 magníficos, con la ayuda de su gobierno y el dinero que aporta, pues entiéndase que no debiera ser para 2026. Que menos que para 2025. Es lo que yo desprendo de esta noticia. Si no, no tiene mucho sentido
lo de la coalición de los 6 magníficos en pro de la batería sólida. Bueno, pues por si esto fuera poco, Sunwoda nos está diciendo que para un año después, 2027, aparecerá la segunda generación de su batería sólida, donde la densidad energética ya será de 700 vatios hora kilo. Así que, señoras y señores, la fiesta está encendida, se están dando números muy cercanos, 2026, y que luego está el Club de los 6 Magníficos, que deberían sorprendernos con algo más cercano todavía. Creo que es una buena noticia la de hoy. La fiesta, como digo, está encendida y como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.